Muy bien, ¿cómo les va? Muy buen día a todo el equipo de Telemañana, como siempre. Gracias a ustedes que nos esperan cada miércoles para compartir aquí novedades e información y todo lo que sea necesario para nuestros grandes. Hoy vamos a hablar de un tema realmente muy interesante que muy pocas veces lo hemos abordado y tiene que ver con las cuestiones de familia, ¿no? Porque tiene que ver con esto de lo que le pasa a los abuelos en las familias, porque, bueno, son muchas las situaciones que se pueden encontrar en un juzgado de familia. Y es muy triste, ¿no?, cuando los abuelos se ven involucrados en estos conflictos familiares, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Por ahí leía un artículo que por ahí es todo esto que sucede en un juzgado. A veces, bueno, se traslada también a una cuestión de valores que también se han ido perdiendo con el tiempo en la familia, ¿no? Y como el caso de que, bueno, muchas veces los abuelos son los últimos en demandar porque les cuesta. Y nosotros hemos tenido casos muy especiales donde los abuelos se ven impedidos de ver a sus nietos por distintas circunstancias y, bueno, y ellos no saben dónde acudir o no saben cómo hacerlo, o tampoco les cuesta mucho llegar a esta instancia, ¿no?, judicial, tener que demandar para poder ver, por ejemplo, a sus nietos. Bueno, lo que queremos nosotros hoy hablar es que los abuelos también tienen derechos en materia de familia. Nosotros vamos a hablar con una especialista de este tema. Estamos hablando de la doctora. Hoy otra vez me tocó un apellido difícil como el sábado pasado, Rauschenberg, me parece que no sé, Rauschenberger, a ver si lo dije bien, Ivana. La doctora está con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, sí, corríjame. Rauschenberg. Muy sí. bien. Qué apellido tan difícil, doctora. Bueno, un gusto, gracias por estar No, aquí. por favor. Bueno, decíamos esto de los derechos de los abuelos en materia de más familia, también están, por supuesto, ¿no? Sí, sí, están. Es difícil, muy difícil, sobre todo porque se toca la parte afectiva. Claro. Entonces, la justicia, los tiempos de la justicia, la parte afectiva, son dos cosas que hoy por hoy están muy separadas. La justicia tarda mucho para poder otorgar un régimen de visita a un abuelo. Sí. También hay que entender que hay tiempos procesales que hay que cumplir. Entonces, por más que la señora juez decida poner una audiencia de acá a 2 o 3 meses, también es lógico porque hay que cumplir determinados tiempos, correr traslado de la demanda y todo. Y por otro lado tenemos el afecto, el hecho de no poder ver al nieto, el hecho de que hay mucha gente que no se da cuenta, muchas mamás que no se dan cuenta que todo eso se podría evitar y que a futuro le evita un daño muy grande en la psiquis del niño. Exactamente. Porque cada uno en la vida cumple una función. El papá es papá y la función esa una mamá no lo reemplaza. La mamá es mamá y el papá esa función no la puede. Y los abuelos son abuelos. Claro. Entonces, a ver, todos tenemos o intentamos tener recuerdos de un abuelo. Claro, y a veces, lamentablemente, en estos distintos tipos de conflictos que se van dando, se usa los niños como rehenes ante esta situación, ¿no? Como para negociar, siempre, ¿no? Siempre. Y bueno, y siempre el mayor de los perjudicados es el niño por un lado, bueno, y los abuelos también, que les afecta increíblemente. He tenido casos muy puntuales donde les afecta de una manera afectiva, emocional, sí, y bueno, por eso te decía, que repercute hasta en otros problemas de salud, ¿no? Sí, siempre el niño está en el medio. Yo siempre priorizo lo que es el niño y lo que son los abuelos, por sobre todas las cosas, porque son los más vulnerados. Claro. El niño y el abuelo. Pero siempre va a estar en el medio el niño, que es el que está tironeado por un lado y tironeado por el otro. Y una cosa muy importante que dijiste vos es el tema de los valores que se van perdiendo. Claro. Es importantísimo eso. Claro, porque eso, lo que antes tal vez era naturalmente, porque era una cuestión de valores, de moral, de demás, eso como se ha perdido prácticamente y se soluciona en términos legales, ¿no? Sí, y le cuesta mucho a los abuelos llegar ya a la parte legal, sí, por el afecto, también por una cuestión monetaria,
Y porque hace muchos años atrás no era normal llegar a la justicia para ver un nieto. No, era impensable. Entonces, y acá también tenés dos patas, porque puede ser que llegue a la justicia o que no quiera llegar, pero que no le quede otro al abuelo, llegar a la justicia, porque tampoco tiene contacto con su hijo, que es lo que hablábamos nosotros ayer, o porque su hijo no tiene contacto con el hijo del vendría a ser con su nieto, entonces él no puede tener contacto. Claro, lo pierde, digamos. Exacto, De manera... porque yo, por ejemplo, he llegado a arreglar régimen de comunicación, ahora ya no se llama más régimen de visita, No. Con el nuevo código es régimen de comunicación. Bien. Entonces, yo he llegado a régimen de comunicación donde el papá se lleva al nene para estar todo el día y lo lleva a la casa de los abuelos. Claro. Entonces ahí tiene contacto. Ahora, cuando está roto también el vínculo papá... Y también pasa, ahí peor. ya se corta. Claro, claro. Bien. Ahí tiene que actuar el abuelo por sí solo. Esto por un lado, pero también hay otros, digamos, ¿cuáles son los otros motivos que hace que el abuelo se vea involucrado En una causa judicial. en una causa judicial? Lo más común, cuota alimentaria. Lo más común. Y también estamos hablando de valores. También. No valores monetarios. Acá tenés que distinguir dos cosas. Vos tenés el régimen de comunicación, atañe al afecto, a todo lo que es el afecto. La cuota alimentaria atañe a lo que es dinero, que es un derecho del niño, no es un derecho de la madre. Ojo, muchos se equivocan y dicen, ay, me pide cuota alimentaria. Sí, no, a ver, sí. es un derecho del niño. El niño tiene el derecho de ser mantenido, porque no es mantenido, Claro. sino que ayudado por la mamá y por el papá. Cuando el papá no cumple, ya sea porque no tiene voluntad, porque no tiene trabajo, se va a los abuelos. Es decir, la demanda va hacia los abuelos. Hoy el código nos permite que podamos ir contra el papá conjuntamente con el abuelo, en partes compensatorias. Claro. Entonces, ahí también el abuelo está involucrado, abuelo o abuela, Claro, porque puede ser que sean los dos, Sí, como sí. puede ser que sea uno solo, claro. sobre su jubilación o sobre su jubilación y pensión, o sobre su sueldo. Y eso le tiene que cubrir, digamos, esa demanda, bueno, que alcanza al abuelo ante la falta de la cuota alimentaria por parte del padre del niño, digamos. ¿Los abuelos son citados, son convocados, son Sí. consultados, se los tiene, o es que le llega automáticamente, se encuentran con que su No. recibo A de ver, haberes? te cuento. Sí, Nosotros tenemos medidas cautelares, sí, es decir, nosotros le pedimos a la señora juez, en el momento de presentar la demanda, presentás la demanda y pedís medidas cautelares. Las medidas cautelares son todas aquellas donde vos las necesitas de urgencia, ya sea porque necesitas algo o porque necesitas que se corte algo. Por ejemplo, innovativa, no innovativa. Entonces necesitas con urgencia. ¿Qué es lo que se necesita con urgencia? Un alimento provisorio. Entonces, viene el abuelo, firma la demanda, viene la señora, firma la demanda, se presenta ante el juzgado y ahí la juez te saca un alimento provisorio. Es provisorio hasta la fecha de audiencia, donde se trata de llegar a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, hasta la sentencia. Ese es provisorio. Una vez que la juez en el primer decreto te dio el alimento provisorio, ahí si el abuelo es jubilado, por ejemplo, se lleva un oficio ANSES que te autoriza, donde la juez autoriza la retención, puede ser el 5%, el 8%, el 10%, depende. Depende de que si se demanda al padre y al abuelo o si se demanda solamente al abuelo. Y ahí empiezan a retener. Mientras se va reteniendo, el abuelo no sabe nada que tiene una demanda de alimentos. Claro. Cuando le llega el recibo de haberes, que Se no va a encuentra. ser el mes siguiente, sino a los 2 meses, sí, se encuentra que tiene una retención. sí. Y ahí es la retención de cuota alimentaria. Va a una cuenta judicial y la mujer, pues, la mamá del niño, puede sacar la plata a través de la vía judicial, de la cuenta en el Banco Supervit, de la cuenta judicial. Y ahí, cuando se llama traslado, ahí la juez dice, bueno, hay que darle traslado al abuelo
Se le da traslado al abuelo y ahí el abuelo en el mismo traslado tenés la demanda donde dice que el papá no cumple, donde aparece la retención y donde dice la fecha de audiencia o a mediación. Hay una mediación obligatoria, que a veces nosotros ya por jurisprudencia y todo eso, algunos abogados deciden mantener la mediación y otros abogados decidimos no ir a mediación, por ejemplo, ir a audiencia por juzgado directamente. Entonces te dan la fecha y ahí se tiene que presentar el abuelo, si está demandado también el papá, los dos con abogados, el mismo abogado o abogados separados, y contestar demanda y tratar de ofrecer una cuota alimentaria. Claro. O sea, ¿cuál es en este caso cuando los abuelos se encuentran? Hay casos donde a ambos, la abuela y el abuelo, exactamente, se les afecta, digamos, sí, estar con esta retención. Y ellos, o sea, no tienen defensa, o sea, no pueden hacer nada, porque eso es, digamos, es como medio como arbitrario. Si su hijo no paga, Bien, sí. A ver, yo siempre voy a estar del lado del niño. Claro. El niño tiene un derecho. Y es un derecho a su cuota alimentaria. Esa cuota alimentaria la tiene la obligación el papá. Y si el papá no cumple, lamentablemente tiene que ir hacia el abuelo. Ojo, a mí me da una pena terrible, claro, porque de repente tenemos abuelos que retenciones. cobran la mínima, claro. A ver, yo tengo un abuelo Sí. que le retenían sobre una jubilación de 4.000 pesos. Claro. A ver, eran 300 pesos, 400 pesos. Vos me decís 300, 400 pesos no es nada. No es nada para vos, no es nada para quizás para una persona que tiene un sueldo de 50.000. Pero un abuelito de 80 años que tiene 4.000 pesos, 400 pesos, Claro. es muchísimo. Sí, sí. Y a su vez al nene, 400 pesos, lamentablemente, no es nada. Entonces, la responsabilidad del padre. Acá también estamos hablando de responsabilidades, de falta de códigos Y sí. y de falta de afecto. También. Porque, a ver, ejemplo, a mi hijo... Doblemente, porque está faltando... Y con también tu de hijo y tu responsabilidad, padre, porque claro, de afecto y de responsabilidad del hijo hacia el papá que le retienen, pero también muchos casos, no digo todos, muchos casos, hay padres que nunca le pusieron límites a sus hijos y no les enseñaron lo que era la obligación y la responsabilidad. También. Sí, sí, sí. Entonces ese hijo adulto termina siendo un hijo, Claro. donde el abuelo también sigue al día de hoy Pagándole manteniendo al claro, hijo a veces. claro. Entonces mantiene al hijo y mantiene al nieto. Claro. Entonces también estamos hablando de afecto y de responsabilidad también. En esto cuando pasa ahí, pero después están las otras cuestiones, cosas que, digamos, ya son situaciones extremas, que nada tiene que ver con esto, sino con la falta de trabajo, cuando están desocupados y que no tienen. Mira, hay muchos, exacto, eso es distinto, pero hay muchos casos donde yo sé, por lo que me cuentan las mujeres cuando hacemos la retención, pues yo no te voy a negar que también le hago a los abuelos, yo no te lo voy a negar. Ahora, me fijo que en lo posible no sea una jubilación de 4.000, de 5.000 pesos, porque al niño 400 pesos no le va... No le soluciona nada la vida, y ocasiona otro problema, claro. Pero al abuelo sí le soluciona un remedio. Pero en esos casos, el abuelo, cuando el padre no tiene trabajo, el abuelo. Pero, a ver, vamos a ser sinceros, un hombre joven que te haga una changa, puede tomar la responsabilidad de padre, sin necesidad de afectar a la jubilación del abuelo. Exacto. Una changa. Si con una changa que le dedique en 21 días laborales al mes, alcanza. Al hijo, alcanza para evitar una retención del abuelo. Así es. Lo que pasa que, por otro lado, como abogada te lo digo, a mí me conviene más retenerle al abuelo, que es una cosa segura porque la jubilación no la va a renunciar, Claro. que un padre Que tenéis que esperar que, claro. que voluntariamente pague, porque al fin y al cabo, si está trabajando en negro o hace changas, vendría a ser como voluntario, porque Sí, sí.
no No tenés se le forma puede de retenerle. Claro, exacto. Entonces, ¿qué sería lo conveniente? Volvemos al principio, al afecto y a los códigos. Y a los ¿Qué sería lo conveniente? Que ese hijo le devuelva al abuelo la plata que le retiene. Exacto. Eso sería lo correcto en este caso, ¿no? Lo correcto sería no tener que demandar a una abuela. Nada, exacto, sí, la verdad. ¿Se entiende? ¿No? Eso sería Sí, lo sí, correcto. sí. Y que el padre entienda que su hijo merece una cuota alimentaria. Exacto. Su hijo. Lo mismo que la asignación por hijo y la ayuda escolar. Es del niño. Claro. Es un beneficio del niño. Bien, bueno doctora, la verdad que da para más, porque Sí. esto estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la cuota alimentaria, pero después hay otros motivos que son negación para, digamos, para evitar que... Violencia a los abuelos. Claro, la violencia a los abuelos. ¿Qué es violencia? También esto de no permitirle ver a sus hijos porque no la quiero, en fin, por ejemplo. Bueno, así que queda comprometida para la próxima. No hay problema. Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar aquí. No, Muchas por gracias, favor, doctora. a vos. Bueno, nosotros ya despidiéndonos y agradeciendo como siempre a la gente que nos acompaña, le mandamos un cariño grande a Alejandro Fuentes, que hoy no pasamos por ahí, se me nota seguramente. Le mandamos un beso también a la gente de Taverniti, de calle Pringles, casi Rivadavia, que tienen todo lo nuevo de esta temporada. Y espero que todos hayan pasado muy lindo el Día de la Madre, que no nos saludamos el miércoles pasado. Y también agradeciendo a Tempus, que nos acompaña ahora aquí en esta pequeña columna en Telemañana. Tempus, que es un centro de rehabilitación, neurooficio, neuropsico, que está funcionando en la calle Villa del Carmen y, bueno, en Barrio Ampía, ahí están Tempus, que, bueno, con este centro de rehabilitación, con un importantísimo equipo interdisciplinario, además de contar con la cámara hiperbárica, una cámara de oxigenación para terapia de oxigenación única en Cuyo. Así que bueno, están todos invitados a informarse. Nosotros ya habíamos hablado aquí con los profesionales que nos explicaron sobre los beneficios de esta cámara hiperbárica de oxigenación única en Cuyo. Muchas gracias, sigan ustedes en Telemañana. Nosotros volvemos el próximo miércoles.